Vamos a grabarlo aquí. Pues muy buenas noches, bienvenidos un viernes más. Vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a hacer clase y vamos a hacer meditación porque se juntan dos cosas bien interesantes. Hoy vamos a platicar de las dimensiones espirituales. Por ahí yo creo que muchos hemos escuchado esta partecita de ascender a la quinta dimensión, de que estamos en una tercera dimensión y queremos pasar a esa quinta. Entonces, ¿dónde se queda la cuarta? ¿Cuántas dimensiones son? ¿Cuántas hemos pasado? Vamos a verlo a manera más o menos breve para no alargarnos mucho, porque sí, podríamos tirarnos ahí un, un buen rato, pero la parte importante es que nosotros nos demos cuenta de esta parte, este momento que estamos viviendo, esta nueva forma, el hecho de que estamos entrando en una situación que de hecho no es solo personal. O sea, lo más fácil y lo más simple sería que es una cuestión personal y yo decido moverme. Sin embargo, el asunto es que ya nos está llevando toda la energía del universo, ya nos está jalando, nos está empujando a dar este brinco a la quinta dimensión y pues entre más conozcamos, entre más claro lo tengamos, entre más podamos ver de qué se trata, va a ser más fácil para nosotros. Porque esto es como ir a la playa y meterte al mar. O sea, si estás claro y sabes que viene la ola y puedes jugar con ella, te diviertes. Si te descuidas, la ola te lleva, te arrastra y te mete una revolcada impresionante. Entonces, este es el momento en el que vamos a ir conociendo y vamos a irnos adentrando. Y además vamos a trabajar con un maestro ascendido. Súper interesante. De hecho, este maestro ascendido, a mí luego me andan gritando los maestros ascendidos. Este en especial tiene como, si mal no me acuerdo, como un año que me empezó a gritar para trabajar con él y como que no le había hecho caso. Y entonces ahora me volvió a gritar y es momento de que conozcamos y veamos en qué nos puede ayudar en nuestra vida, en nuestro ascendido Melquisedec. Entonces, pues vamos a empezar. Ay, ¿cuánto hay? Ah. Vamos a ver lo que son las dimensiones espirituales del ser. Y vamos a ir platicando un poquito desde la primera dimensión hasta la dimensión número 12. ¿A qué nos vamos? Ay, espérenme, no me mueven estas cosas. Listo. Las dimensiones espirituales son estados de conciencia, no son lugares físicos. Y esto es algo bien interesante que necesitamos ver, necesitamos tener claro. No son lugares físicos. O sea, si nosotros queremos ver como que voy a ir y me voy a mover y voy a conocer como un plano físico como el que tenemos ahorita, por ahí no es. Son lugares, son estados de conciencia, estados del alma con lo que nosotros nos vamos a ir conectando. Y aquí algo bien importante, cada dimensión representa una frecuencia vibratoria distinta. Ya hemos platicado anteriormente de esta parte de las frecuencias vibratorias. Cuando la frecuencia vibratoria es bajita, entonces estamos en una situación que se le llama densa. Las moléculas se mueven poquito y eso crea que se vaya generando densidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un libro, o sea, vamos a decir, tengo esta libreta, pues sus moléculas todas se mueven muy poquito, y eso crea la densidad, por eso no puedo atravesarlo. Sin embargo, cuando las moléculas se expanden, cuando los átomos se abren, entonces tenemos esa facilidad. Por ejemplo, el aire, nosotros podemos movernos y aunque están los elementos que componen el aire, nosotros podemos movernos a través de. Entonces, esa es la diferencia. Por eso hablamos de que hay densidad cuando la frecuencia vibratoria es baja y hay expansión cuando la frecuencia vibratoria es alta. Entonces, cada dimensión va a ir cambiando esta frecuencia vibratoria. Y el tema
Como les decía al principio, es que el planeta, el universo en general, nos está llevando a mover nuestra frecuencia vibratoria. De hecho, hace ya algunos meses, bastantitos, ha cambiado la frecuencia vibratoria del planeta. El planeta tiene una frecuencia vibratoria que se conoce como la frecuencia Schumann. Entonces, si buscamos por ahí los movimientos de la frecuencia Schumann permaneció prácticamente estable hasta por ahí de los años 80 y de repente se empezó a mover y en estos últimos, ¿qué les diré? Un par de años ha tenido unos picos impresionantes. Por eso mucha gente, hay días que dice, no duermo, me siento cansadísimo o duermo muchas más horas de las que estaba durmiendo y siento como si no hubiera dormido nada. Hay gente que está muy irascible, o sea, eso nos afecta. Y esto, además, también hemos tenido cuestiones con tormentas solares que se está volviendo una fiesta bastante, bastante interesante. Entonces, si nosotros no tenemos esta conciencia y si nosotros no nos vamos preparando y vamos buscando para cambiar esta frecuencia dentro de nosotros, es cuando les digo que la ola nos va a arrastrar y nos va a revolcar bien y bonito. Entonces, esa es la parte importante que tenemos que tener clara y con la que tenemos que estar trabajando. Ahora, este viaje es una guía desde lo denso hasta lo sutil, desde la separación hasta la unidad. O sea, el ir viendo cómo estas dimensiones tienen frecuencias diferentes y cómo se van presentando de manera diferente es lo que nos va a dar claridad de hacia dónde vamos, que es a dónde nos está llevando realmente el universo. Porque ya no es si quiero o no quiero, es el universo me está empujando. Y si no fluyo con esto, es cuando empezamos a tener muchas complicaciones. Primero, la primera dimensión. Lo que tenemos es existencia pura y estática. O sea, existe, pero no hay movimiento prácticamente. O sea, la densidad es muy alta y no hay esa parte de estar cambiando, de estarse moviendo. ¿Qué es lo que conocemos? Pues la conciencia mineral, la energía sin ser movimiento. Todos los minerales tienen, sí, su frecuencia vibratoria, pero es tan densa que prácticamente no la percibimos. Y esto está asociado con el núcleo de la Tierra y con la parte de la, digamos, lo que conocemos como tierra, como suelo, minerales, piedras, cuarzos. Entonces, toda esta cuestión pertenece a esa primera dimensión, que es la más densa. Y aquí es algo bien claro. Una piedra enterrada profundamente no se mueve, no siente, pero sí sostiene. O sea, mientras nosotros, si nosotros tenemos un pedacito de jardín, mientras nosotros no rasquemos, ahí no se va a mover nada. O sea, las piedras de la tierra van a permanecer, pero sí es una primera dimensión y sí tienen existencia. La segunda dimensión. Aquí ya tenemos lo que es la vida sin autoconciencia y esto se refiere a las plantas, a las bacterias y a los hongos. Ya existen, ya crecen, en algunos casos hay expansiones, pero no tienen conciencia. Un árbol no piensa voy a ser el más alto del bosque, simplemente crece y existe a la capacidad que le dé su estructura y el lugar en el que se encuentra. O sea, no están compitiendo, no es que pongas 10 arbolitos y se hablen entre ellos a ver quién va a crecer más. Simplemente se expanden, no tienen conciencia, pero sí ya hay un movimiento. Hay, como les decía, movimiento y respuesta al entorno, pero sin el yo. O sea, aquí ya depende el sol, el agua, la tierra, las condiciones, los humanos, los animales, sí ya hay aquí interacción, pero ellos no tienen esa parte del ego y del yo. O sea, ellos no están en esa situación. Y pues una semilla que crece hacia la luz sin preguntarse ¿por qué? O sea, simplemente crecen y simplemente se van desarrollando. La tercera dimensión, lo que nos habla es de la dualidad, la separación
y el tiempo lineal. Aquí es cuando ya entramos nosotros, seres humanos, y ya entramos a trabajar aquí. Ya estamos hablando de esa conciencia y sobre todo vamos a entrar ya en esta parte muy de ser humano, que es el predominio del ego. O sea, aquí ya empezamos a trabajar con esta partecita del ego, que es con la conciencia, y ya empezamos con la parte de la competencia, ya empezamos con la parte de la propiedad, de los apegos, de los juicios, de todas estas cuestiones que tienen que ver con el ser humano tal y como lo conocemos ahora. Todas las lecciones que nosotros aprendemos aquí son a través del karma, del miedo y del contraste. Aquí entra la comparación. Tengo más, tengo menos, soy más grande, soy más chico, soy más fuerte, soy más débil. Y el karma, más allá del efecto de la vida pasada que viene a cobrármelo hoy en día, estamos hablando de la ley de la causa y el efecto. Yo hago algo y eso va a tener un efecto en mi entorno, con las personas, con la naturaleza. Esa es la parte del karma. Y pues trabajamos también esta parte del miedo. El miedo realmente por sí solo no es ni bueno ni malo. El miedo está y el miedo es como esa alarma que nos dice por aquí no es momento de que nosotros podamos ir. O sea, es una alerta. El miedo, les digo, no es malo por sí solo. El tema es cuando nosotros nos quedamos atorados y nos quedamos instalados en el miedo y no nos damos la oportunidad de crecer. O sea, el miedo nos advierte, pero nosotros elegimos si queremos avanzar o si no queremos avanzar. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que ya hacemos? La reacción. Aquí este ejemplo es reacciono con enojo ante una crítica. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de construcciones mentales que nos están guiando y con las cuales nosotros nos estamos basando. Yo siempre les digo, cuando es la parte mental que tenemos, juicios, prejuicios, ideas, creencias, apegos, el ego, todo aquello que nos está atando y que nos está haciendo y nos está creando una densidad. Cuando nosotros vivimos simple y sencillamente desde el mundo mental y material, nos convertimos en seres densos. ¿Por qué? Porque lo estamos amarrando todo y estamos bajando nuestro nivel de vibración. Una de las cosas que más nos atora y que más nos hace vibrar bajito es el juicio. De hecho, por ejemplo, para las personas que trabajan, que conocen o que saben algo de Access Consciousness, que es una técnica, Access Consciousness de entrada el nombre significa acceso a la conciencia. ¿Y cuál es la base para acceder a la conciencia? Eliminar el juicio. Esa es una de las cosas con las que podemos empezar a trabajar. Y si empezamos a eliminar el juicio, nuestra frecuencia vibratoria enseguida empieza a moverse, empieza a cambiar. Empezamos a vibrar más alto y empezamos a entrar en un mundo diferente. Ahora bien, ¿qué es la cuarta dimensión? La cuarta dimensión es un puente. Les voy a regresar aquí a la pantalla de, si me deja, ¿dónde está? No es cierto. Ah, me tantito, No, pues si me voy así. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a regresarnos a la primera. Esta fotito de aquí, si la alcanzan a ver. Aquí casi no se nota por la foto, pero hay como si fuera una puerta. Esto es la foto que yo encontré que me refiere más a esa cuarta dimensión. ¿A qué se refiere? La cuarta dimensión es ese puente que va a ir entre la tercera y la quinta dimensión. La cuarta dimensión no es un estado en sí, es una transición, es un camino a seguir.
Por eso se habla tanto de dar el brinco de la tercera a la quinta dimensión, que eso es algo que de repente hace ruido, ¿no? ¿Y dónde se nos quedó la cuarta? ¿A dónde se nos perdió? ¿Quién se llevó la cuarta dimensión? No, simplemente es este puente que nos hace cruzar de una a otra. ¿Qué es lo que vivimos aquí? Emociones intensas, un despertar espiritual y el despertar de nuestra intuición. Que además, esto, déjenme les cuento, estos son programas que traemos instalados de fábrica. Simplemente es como las computadoras, dale doble clic y ejecútalo. Sí los tenemos ahí. Pero al estar trabajando y al estar el ser humano tantos miles de años instalados en la tercera dimensión, se nos olvidó que esto lo teníamos y se quedó ahí, como que ahí está guardado en el cajón para cuando se utilice y a nadie se le ocurrió sacar o abrir el cajón. ¿Cómo empezamos a darnos cuenta de que estamos ya caminando por este puente? Sueños lúcidos, canalizaciones, percepción energética. Estas son de las primeras cosas que empezamos a pasar. Cuando nosotros elegimos caminar por voluntad propia por este camino, es esto de lo primero que empezamos a percibir. Nos empezamos a dar cuenta de algo que se llama el saber saber. Yo sé que sé. Yo tengo la respuesta correcta y está dentro de mí. No tengo que andarla buscando. Simplemente es darme cuenta que la sabiduría está ahí. Imagínense, tampoco es tan difícil. Cuando nosotros somos capaces de ver que en el ADN de cada uno de nosotros está escrito todas las memorias genéticas de nuestros ancestros, imagínense la cantidad de memorias que hay, la cantidad de información. El tema es que nosotros nos clavamos de, pues no lo tengo, no lo sé, porque nos vamos a la parte mental. Como no me lo enseñaron en la escuela, pues lo desconozco. O sea, si yo no lo estudié, no lo aprendí, no me lo sé. Cuando nosotros tenemos esa capacidad y ahí empezamos también al despertar y a reconectar nuestros sentidos psíquicos. Ahorita vamos a ir viendo cómo estos sentidos psíquicos van a entrar más adelante. Cuando hablamos del salto de la tercera dimensión a la quinta dimensión, es lo que les decía, la cuarta es un puente, no es un destino. No es de, ay, voy a llegar y ya me le ve. No, tengo que caminar. Y yo lo veo así como este puente colgante. Les digo que es puente colgante de maderita con lacitos en el cual te subes y te trepas y se te mueve y te viene el aire y te brinca el de enfrente y te zangolotean y entonces das cuatro pasos y ya mejor te quieres amarrar aquí y mejor me regreso porque esto no me gusta. Esto es lo que nosotros vivimos en la cuarta dimensión. Por eso es que cuando empezamos a entrar en trabajos de conciencia, de cambio, de superación, cuando empezamos a estudiar, se nos mueve todo. O sea, entramos en caos. ¿Por qué? Porque para poder construir algo nuevo, primero tenemos que deconstruir. Y eso es el caos. O sea, de hecho, la física cuántica habla mucho del caos. ¿Por qué? Porque alborotas todo para poder crear algo nuevo. No puedes construir sobre algo que ya no lo va a soportar. Es como si quisieras hacer un edificio de 20 pisos con los cimientos de una casita geo. No lo soporta, no se puede. Necesitamos cambiarlos y mover desde los cimientos para alcanzar eso nuevo que queremos. Por eso se nos genera tanto caos y por eso entramos a veces en tanto estrés, en tanto drama, porque me están moviendo todo lo conocido y empezamos a entrar en lugares completa y absolutamente desconocidos. Y eso genera miedo. Cualquier cambio siempre va a generar miedo. Y es cuando nosotros tenemos que decir, pues ahora sí, como dicen, me asusta, pero me gusta. Dentro. Entonces, sí vamos a ir trabajando esta parte y sí es bien, bien importante que nosotros seamos conscientes de que vamos a estar moviéndonos y que muchas veces esos cambios no van a ser amables. Sin embargo, cuando estamos claros de que
el cambio existe de que se va a dar, ya no es tan doloroso como cuando estamos en resistencia. La quinta dimensión es el primer plano estable de alta frecuencia. Cuando subimos nuestra frecuencia, el primer lugar en el que nos podemos encontrar y nos podemos estabilizar es la quinta dimensión. Y la quinta dimensión representa una humanidad despierta. ¿Qué hay en la quinta dimensión? En la quinta dimensión vamos a tener amor incondicional, unidad y tiempo no lineal. Hoy nosotros decimos 1 hora son 60 minutos, cada minuto son 60 segundos y tarda lo mismo pasar de la 1 a las 2 que de las 2 a las 3 que de las 3 y las 4. Esa parte de la linealidad del tiempo ya no va a existir. De hecho, hoy en día sabemos que nace un bebé, después se convierte en niño, después entra en la adolescencia, después llega a la edad adulta, llega a la tercera edad, llega a ser anciano y termina. Pero esta parte se va a ir disipando, va a ir cambiando. De hecho, díganme, ¿han percibido que el tiempo ya no es igual que antes? De hecho, uno de las grandes, formas de ver el cambio de lo que les hablaba al principio de la resonancia Schumann es que hoy en día el tiempo parece que se acorta. Si nosotros nos acordamos, y hay mucha gente que te lo dice, es que es como te vas haciendo más adulto, ¿no? Cuando te vas haciendo más viejito, entonces ya el tiempo se te hace más corto. Pero no, resulta que a partir de los ochentas, no me acuerdo exactamente el año, que hubo el primer cambio fuerte en la resonancia Schumann, lo que se cree es que hoy en día, en lugar de tener días de 24 horas, estamos teniendo días de entre 16 y 18 horas. Por eso la gente siente que no rinde, porque estamos establecidos con horarios y con tiempos que ya no pertenecen a esta realidad, aunque los relojes nos digan lo contrario, pero este es un cambio muy fuerte. Entonces, este cambio ya está, ya existe, está medido. Hay científicos que ya lo tienen comprobado, pero no estamos aclarando cómo nos vamos nosotros a adaptar. Entonces, esta cuestión está cambiando y va a seguir cambiando. En la quinta dimensión desaparece el juicio y el miedo. Ya no tenemos que estar juzgando a los demás, ya no tenemos que estar poniendo etiquetas, simplemente vamos a vivir. Y eso mismo nos ayuda a que el miedo se disipe, a que el miedo desaparezca. ¿Por qué? Porque el miedo nace muchas veces ante un juicio. Si yo salgo y me encuentro a una persona en una calle medio oscura que tiene cara de maloso, yo ya emití un juicio que ese es un delincuente que me va a atacar y que genera miedo. Si esto desaparece, si yo ya no emito el juicio, el miedo se disminuye o incluso también llega a desaparecer. Vamos a tener una alta conciencia espiritual y manifestación rápida. De hecho, si se dan cuenta, ya hay muchas personas que están ya viendo que manifiestan las cosas. También si les ha pasado por ahí de que, ay, es que me acordé de mi amigo y me habló a 1 hora después. Eso es parte de la manifestación. ¿Por qué? Porque ya nos estamos empezando a conectar. Todavía no estamos de plano, pero este ir y venir en este puente de la cuarta dimensión nos da pistas y nos deja entrar muchas veces. Empezamos a tener ya este contacto. Y aquí lo que vamos a empezar ya es a actuar desde el corazón sin esperar nada a cambio. Simplemente voy a tener generosidad de alma. No importa que no regrese. Todo va a regresar. O sea, las leyes universales a fin de cuentas me dicen que va a regresar, pero yo ya no lo voy a esperar. Simplemente me voy a abrir, voy a dar y lo que reciba lo recibiré en el momento oportuno y de la manera que sea más amorosa para mí, no como yo lo estoy esperando. Porque ahí está esa parte de los juicios, de los prejuicios, de las preconcepciones, todo eso va a desaparecer. Después de ahí de esta quinta, se habla y se ha canalizado que hay otras dimensiones superiores, que sería de la 6 a la 12.
En la sexta dimensión ya se trabaja la parte de la geometría sagrada y los patrones de creación. Es cuando ya creamos universos nuevos y universos diferentes. Y aquí, ¿alguien ha visto la película de Matrix, la primeritita? Yo creo que prácticamente todos las hemos visto. Además, hay algo bien interesante. Las personas que vieron la película o los que vimos la película por allá en 1999, ¿cuándo se estrenó? Porque sí, se estrenó en 1999, ya tiene más de 25 años. Me acuerdo mucho, yo tengo tan claro de un compañero de trabajo que dijo, vi la película en Matrix, está buenísima. No le entendí nada, pero está buenísima. O sea, y era mucho eso, ¿no? De mucha gente no entendía. Hoy en día si volvemos a ver, y ahí les recomendaría, si alguien puede volver a ver la película hoy, con los ojos de hoy, con el nivel de conciencia de hoy, vamos a ver un montón de cosas diferentes. Y una de las cosas muy interesantes que tiene la película de Matrix es esa parte de los patrones de creación. ¿Se acuerdan que podían aprender todo de inmediato, o sea, acceder al saber, que podían crear y generar universos? Y hay muchas películas que nos han ido dando estas pistas y que no las hemos entendido en su momento, pero que desde mi perspectiva es una forma en la que el universo, a través de creadores, nos ha empezado a dejar pistas y nos ha dejado información para que empecemos a familiarizarnos y no sea el trancazo y no sea el golpe que lleve. Otra película que también nos muestra mucho los patrones de creación es la de Inception de Leonardo DiCaprio, Ujú. la del origen. Habla mucho de esta parte de vamos a crear. O sea, ellos creaban mundos dentro de los sueños. Esto es lo que podríamos empezar a ver ya en la sexta dimensión. Al llegar a la séptima dimensión, ya estaríamos hablando de la luz pura y la conciencia divina. Todos tenemos una parte divina dentro de nosotros. No la hemos reconocido. Los que fuimos criados y educados dentro de, sobre todo las religiones de origen judeocristiano, nos hablan o nos hablaron de un Dios, y les digo yo, ponían al Señor de bata blanca, barbas y este viejito, que era el que teníamos que encontrar. Pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene una parte de Dios. Dios no es materia, no tenemos que ir a buscar a un Señor. Tenemos que reconocer la parte de energía que está dentro de nosotros. Al llegar a la séptima dimensión, ya no necesitamos estarla buscando, ni necesitamos reconocerla. Ya seremos parte de esta luz pura y parte de esta conciencia divina. En la octava dimensión se fundirían todas las conciencias y entonces seríamos como un colectivo. Y aquí, referencias de películas, sí, películas de Hollywood, porque esas son las que conocemos, es como Avatar, sobre todo la segunda película, cuando nos hablan de que todo se comunica. En la primera nos decían que se comunicaban a través del árbol con los animales y entonces se conectaban y jalaban su larga trenza y ese era como cable de conexión. Pero aquí, cuando vemos la segunda, nos dice que todo está interconectado, todo siente, todo se mueve y todo reacciona. Y así es como nosotros vamos a estar. ¿Por qué? Porque va a haber una fusión de conciencias. Y ahora lo que se habla de entre la novena dimensión y la doceava dimensión, la unidad total y el regreso a la fuente. También se habla de cuando se creó el mundo, de cuando se creó el universo y de cuando hizo explosión y fue el Big Bang, que se hace esa explosión y saltan lo que se llama la chispa divina. Y dice que de cada gotita, cada chispita de esa chispa divina que se genera, en cada una de ellas iban 144.000 almas. Y esas son las almas que se reencuentran y se reencuentran a través de las encarnaciones. ¿Y para qué se han reencontrado y para qué hemos estado en estos planos terrenales? Para poder adquirir la madurez y poder reconectarnos nuevamente a estas dimensiones superiores. ¿Por qué nos instalaron 5.000 años en esta tercera dimensión? Porque teníamos que vivir, teníamos que experimentar y teníamos que pasar de todo. Es por eso que hoy en día
si se dan cuenta, a partir del año 2000, los niños están naciendo con conciencias diferentes y superiores. El tema de que hoy haya tantos niños neurodivergentes no es porque estén enfermos, es porque son niños que están ya conectados con otras dimensiones. Los niños que tienen autismo, los niños que sufren de Asperger, los niños que tienen síndrome de Down, o sea, lo que conocemos como los niños índigo, cristal, arco iris, todos estos niños no creen que es una condición. Ellos están viviendo una evolución que todavía no hemos alcanzado a identificar y que no hemos podido darnos cuenta que efectivamente es una evolución. ¿Cómo acceder a dimensiones superiores? Pues bueno, empezar por la meditación y la presencia. Conectarme conmigo mismo. Ese es el paso número uno. Me he hecho un clavado adentro y lo primero que tengo que hacer es reconectarme. No necesito ir buscando a nadie más. Simplemente es ir adentro y retomar mi poder interior. Tenemos que estar trabajando con el ego y con las emociones. ¿En qué sentido? Las emociones simplemente es estar dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a una sensación. O sea, ¿qué pasa? Yo salgo, voy manejando, se me cierra un coche y me asusté. Pensé que me iba a chocar y que me iba a morir en el choque. Y me asusté mucho. Esa sensación, esa emoción, solo dura 120 segundos. Si yo llego a mi trabajo y vuelvo a contar todo y vuelvo a sentir lo mismo, esa ya no es una emoción, ya es una construcción y un anclaje que yo estoy haciendo de lo que viví cuando se me cerró el coche. Si un mes después llego y platico lo mismo y vuelvo a sentir lo mismo, ya lo estoy creando un sentimiento y ya lo estoy haciendo parte de mí. Cualquier cosa, si yo la sigo como las vacas, si yo la sigo rumiando y la sigo masticando y masticando y masticando, se me queda. Y hay quienes se quedan anclados años, décadas y no salen de esos puntos porque siguen reconstruyéndolos. Ya no existen. La emoción inicial ya desapareció, pero seguimos reconstruyéndolas y seguimos trayéndolas y seguimos viviendo en dolor, en shock, en trauma y en drama, reconstruyendo algo que ya pasó. La parte del ego de estar solamente en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que yo idealizo, en mis expectativas y casarme y si las cosas no son como yo las pedí, de la manera en las que las pedí y a la hora que las pedí, entonces no funciona. Esa es la parte de ir trabajando con el ego. De hecho, hay un libro por ahí muy interesante que se llama Satán, una autobiografía. Por ahí se los he compartido en alguna ocasión. Si alguien lo quiere, porfa, déjenme un mensajito y yo se los comparto de todo corazón para que veamos cuál es el ego. Porque algo que dicen, y por ejemplo, eso es una frase que también utilizaba un exorcista muy famoso, que era Gabriel Amort, que el triunfo del demonio es hacernos creer que no existe. Pero en ese libro lo que nos dice el demonio es todo mundo hablando de mí y la realidad es que eres tú. Simplemente es tu ego trabajando. Entonces es muy interesante esa perspectiva. Eh, Amor, gratitud y servicio. Cuando nosotros estamos vibrando en amor, cuando nosotros estamos agradeciendo todo lo que nos pasa, incluso las cosas que no son agradables, ¿eh? O sea, que hay una herramienta de Access que me gusta mucho que es qué es lo bueno de esto que no estoy viendo. Y luego se los digo a personas que están pasando por etapas complejas y me voltean a ver feo. Pero cuando tú te pones en el plan de qué es lo bueno de esto que no estoy viendo y agradeces que todo lo que te está pasando es para un bien superior, para un crecimiento, cuando tú estás viviendo desde el amor, sobre todo desde el amor incondicional, cuando tú estás para ayudar y para darles a los demás, cambias, tu vida cambia. O sea, el día que quieras que tu vida cambie, lo primero que tienes que hacer es cambiar tú y elevar la frecuencia vibracional. Hay en mil formas de cambiar la frecuencia vibracional.
Ya hace tiempo hice otra clase donde hablábamos de las frecuencias vibratorias y cómo poderlas cambiar. Podemos cambiarlas con música, podemos cambiarlas con aromaterapia. Hay aparatos que nos sirven para cambiarlas. La meditación nos ayuda a modificarla. Entonces, podemos estar nosotros elevando nuestra frecuencia. Simplemente cuando nos sentimos bajoneados, hacer cosas diferentes. Salir, tomar al aire, caminar al aire libre, abrazar un árbol, abrazar a nuestra mascota, aunque la mascota cohabite con nosotros, ¿no? O sea, y le veamos cara de persona, abrácenlos, o sea, esa parte nos ayuda. El abrazo levanta, un abrazo levanta muchísimo la frecuencia vibratoria. Hay personas, yo tengo una amiguita que, muy chistoso, esa cuando andaba bajoneada llegaba y a cualquiera le decía, ¿me regalas un abrazo? ¿Por qué? Porque efectivamente nos cambia la frecuencia vibratoria. Nos puede ayudar muchísimo. Y son cosas que no necesitamos ni tecnología, ni necesitamos gastar. Sonreír, sonrían al espejo. Algo que hace muchos años trabajaba y me tocaba trabajar con call center. No trabajaba yo en el call center, sino que hacía yo trabajos de área de desarrollo con ellos. Y me acuerdo que la primera vez que entré me llamó mucho la atención porque todos las unidades, todos donde estaban los chavos, tenían espejos, espejitos ahí colgados. Y yo así como que, ¿qué onda aquí? ¿Existe la vanidad? Y me decían, no, es que cuando tienes a una persona que está hablando por teléfono, si está embarrado en la silla, si está tirando la hueva, se nota en la llamada, se nota en la voz. Entonces les ponían el espejo porque ellos se veían y cambiaban su postura, cambiaban su actitud y hasta sonreían. Y eso se nota en el teléfono. Y parecería mentira, pero se nota muchísimo cómo es una llamada. Entonces, todas estas cositas son detalles que nos pueden ayudar a elevar nuestra frecuencia, y les digo, y no requieren de grandes inversiones. Ahora bien, recordemos, no estamos evolucionando para llegar a otro lugar. Estamos despertando para reconocer quién realmente somos. Somos seres multidimensionales, ya lo somos, solo necesitamos recordarlo. Y pues bueno, vamos a hablar de este señor que está aquí. Yo no sé si es este señor o no es este señor. Esta es la foto que me encontré en internet y este señor se llama Melquisedec, que es un maestro ascendido y se le considera el guardián de la sabiduría eterna. Él es la conexión entre el cielo y la tierra. Pero ¿quién era Melquisedec? Melquisedec se dice en la Biblia, ahí en el libro del Génesis, que es el primeritito de la Biblia, o sea, es el más antiguo, es el que empieza donde Dios creó al hombre y la mujer, ahí, en el capítulo 14 dice que él era un rey de Salem. Salem es lo que hoy en día tenemos como concepto a Jerusalén y se le consideraba sacerdote del Dios Altísimo. Una característica muy interesante de Melquisedec en la Biblia es que no se le reconoce genealogía, no se habla que fuera hijo de, y la Biblia es muy precisa y mucho de seguir los árboles genealógicos. O sea, de hecho hay un libro en la Biblia que es el libro de los números, que bueno, parece un árbol genealógico inmenso. O sea, ya no es árbol genealógico, es un bosque genealógico. Porque entonces es el hijo del hijo del hijo del hijo, y este se casó con este y tuvo tantos hijos, y estos hijos eran estos, así. Entonces la Biblia era muy minuciosa en ese sentido, sin embargo, Melquisedec no tiene genealogía conocida. Él representa la unidad de lo espiritual y lo humano. Nosotros ahorita, al estar en la tercera dimensión, y bueno, algo que sí les puedo decir, que si estamos aquí hoy y me están escuchando amablemente, quiere decir que ya estamos trabajando para caminar por esa cuarta dimensión y ya nos estamos asomando a la quinta. O sea, si estás hoy aquí y me estás escuchando, ya estás en este proceso. Ya te diste cuenta que la tercera dimensión no es lo único y que hay más. Y ya estás ahí, caminándole. Ahora bien, el nombre de Melquisedec significa
Rey de justicia. De hecho, hay una cosa bien interesante. Hay quienes consideran que Melquisedec pudo haber sido una encarnación anterior de Jesús, del mismo Jesús de Nazaret, porque es una figura que fue bastante prominente y se mencionó mucho. Les digo que aparece inicialmente en el Génesis, en el capítulo 14. También se le menciona en el Salmo 110 y en la carta de Pedro, si es la de Pedro a los Hebreos, en el capítulo 7. Se le reconoce como un sacerdote eterno y él se asocia ya desde el Génesis con el pan y el vino. Se habla que él hizo ofrendas para Abraham, bueno, no para Abraham, sino junto con Abraham, que él era maestro de Abraham, el padre de todas las tribus de Israel, donde él ya hacía ofrendas de pan y de vino, que es así como esa prefiguración de Cristo. Y les digo que hay quienes consideran que es Jesús, hay quienes consideran que Jesús no tuvo encarnaciones anteriores, que es simplemente energía encarnada. De hecho, cuando en la Biblia hablan de que María fue concebida sin pecado original, hay quienes hablan de que el tema del pecado original, más que el pecado original, es que María fue creada, ahora sí que de una pasta diferente, porque al Jesús ser energía pura, era imposible que una mujer cualquiera que no tuviera una preparación física y que no tuviera un ADN diferente pudiera soportar la gestación de un ser de energía pura. Entonces, en la Biblia se habla de que que María ya fue concebida sin pecado original, pero lo que se habla es que María tuvo una mutación en su ADN para poder soportar el embarazo de Jesús. Ahí se los dejo, es de esas teorías que existen y que andan por ahí rondando. A mí me hace sentido, cada quien adoptará lo que le haga sentido. Y bueno, comparado con Jesús como sacerdote eterno según su orden, como maestro ascendido. Es guía espiritual de la Hermandad Blanca. La Hermandad Blanca está muy relacionada con el traer de nuevo conocimientos ancestrales, entre ellos la canalización, y está muy relacionada con la canalización de lo que hoy sabemos que son seres de luz o lo que conocemos como maestros ascendidos. Se habla que es un miembro de la orden de Melquisedec. O sea, él tiene, no es nada más él, sino que hay quienes hablan que es un colectivo. Y esto se ha hablado de diferentes personas que pueden no ser una sola, sino agrupar una serie de almas que es con las que se trabajan. Se le considera el guardián del templo de la sabiduría y asiste en procesos de ascensión y de evolución del alma. Cuando nosotros queremos trabajar esto en específico, podemos nosotros acercarnos y pedir la ayuda de Melquisedec. También con él tenemos que ver con lo que es la conciencia crística. La conciencia crística no es únicamente de Jesús considerado como Cristo. La conciencia crística es un estado de amor incondicional y de unidad divina. O sea, que esto, si se dan cuenta, es lo que nosotros hemos visto con la historia de Jesús. Melquisedec activa esta conciencia en el ser humano. Todos la tenemos. Solamente les digo que es como los programas en las computadoras. Dale doble clic y ejecútalo. Abre el corazón a la sabiduría superior y aquí la parte importante, esto no es una religión, esto es una forma de ser. También Melquisedec está asociado a lo que es la geometría sagrada, que nos habla que es un vehículo de luz y ascensión espiritual. Em, bueno, aquí es el Merkaba, aquí se cortó la palabra, pero bueno, el Merkaba es un vehículo de luz y ascensión espiritual. Está formado por dos pirámides triangulares, una con la punta hacia arriba, una con la punta hacia abajo, que están unidas. Y esto si lo viéramos en una
figura plana de dos dimensiones, estaríamos viendo lo que conocemos como la estrella de David. Pero aquí lo hacemos ya a manera de prisma y entonces se genera un vehículo. De hecho, se habla que el Merkaba era el vehículo en el que Enoc iba al cielo y regresaba a la tierra. Enoc, que posteriormente se convierte en el arcángel Metatrón. Enoc también está ahí en la Biblia. Es activado a través de la respiración y la meditación. Nosotros podemos activar y trabajar. De hecho, ahorita van a ver, ahorita nos vamos a poner nuestro Merkaba para divertirnos. Melquisedec enseña su uso para viajar entre dimensiones. De hecho, las personas que ya han estado en meditaciones con nosotros, cuando nosotros vamos subiendo y vamos dejando el planeta, y vamos atravesando el universo, estamos cambiando de dimensiones. Eso es lo que realmente estamos haciendo. Y lo que hacemos es conectar cuerpo, mente y espíritu. Les quiero presentar a este señor que está aquí. Este señor, para que no nos confundamos, este señor se llama Drumbalo Melquisedec. O cuando menos ese es el nombre que él se puso, no nació llamándose así, pero este es el nombre que se puso. Y él es un maestro moderno. O sea, no es el mismo Melquisedec que hablábamos, este es otro, que se puso de apellido el nombre del primero. Él es un canalizador de Melquisedec y es un autor del libro El antiguo secreto de la flor de la vida. También por ahí tengo dos que tres libros de él. Si alguien quiere echarse un clavado y conocer lo que escribió, avíseme también y con muchísimo gusto les comparto los libros. Él enseña cómo activar el mercado y cómo vivir desde el corazón. Y pues bueno, ¿cómo podemos meditar? Aunque ahorita lo vamos a hacer, pues vamos a ir viendo un templo dorado, lo vamos a hacer de una manera un poquito distinta. Vamos a recibir un cáliz en el corazón, activar el Merkaba con amor y conectar con nuestra esencia divina. Y pues bueno, la sabiduría eterna vive en ti y que la luz de Melquisedec te guíe siempre. Y pues vamos a iniciar con nuestra meditación. A ver, por aquí tengo preguntas. ¿Cómo sabes que ya estás pasando por un despertar espiritual? Ya no te conectas con las cuestiones terrenales igual. De hecho, por ejemplo, símbolos, ya empiezas a ver la vida diferente, el tiempo lo percibes diferente, tu energía cambia, ya no te clavas en cuestiones de juicios. Por ejemplo, una de las cosas con las que es muy notorio, si antes te gustaba el chisme, deja de gustarte. Es bien interesante. Si antes estabas muy clavado en, por ejemplo, a ver, confesiones. En mi casa nunca faltaba la TV Notas y la TV y novelas. Era como parte de la canasta básica. Cuando empiezas a trabajar, ya eso no te representa, no te gusta, ya no te llama la atención, ya no te llena, porque empiezas a cambiar. Empieza a cambiar mucho tu forma de ver a las personas, las cosas, las situaciones, ya no te metes en dramas, o sea, cambia mucho, mucho la situación. Entonces, si te vas dando cuenta, otra de las cuestiones también que a mucha gente le pega. Hay personas cercanas que se empiezan a alejar de ti porque ya no empiezas a vibrar en la misma frecuencia. Eso es también una de las cosas muy fuertes, pero sí te empiezas a dar cuenta de que ya está cambiando, pero tú no te sientes mal. Tú te das cuenta que vas avanzando, vas creciendo y vas trabajando. Los neurodivergentes más antiguos, ¿qué pasa con ellos? Pues ellos alcanzaron su nivel de evolución antes, ¿eh? Esa es una realidad. ¿Por qué tenemos maestros ascendidos hoy en día? Porque ellos ya trabajaron, ellos ya están en un nivel superior y mucho de esto, de lo que nosotros vemos hoy como neurodivergentes, lo tenían ellos. O sea, ellos ya conectaban de una manera diferente. Esa es la realidad. Hay una conexión diferente neuronal y eso hace que cambie toda tu percepción. Ahorita checo quienes quieren los libros, se los voy pasando. Mm, Al hacer meditaciones con el mercado sentía que salía de mi cuerpo. Es que la realidad, la meditación hace que tu alma vaya a otras dimensiones.
Y aquí, por eso, quienes han hecho meditaciones conmigo, por eso nos anclamos al centro de la Tierra, para que no se pierda. Am, el cambio de dimensión es un proceso personal y no de un colectivo como algunas veces nos lo venden. Sí, es un proceso 100% personal. Obvio, hay muchos que te están vendiendo, hay mucha gente que está vendiendo muchas cosas hoy en día. Y te venden procesos milagrosos y te venden cursos, libros, o sea, te venden muchas cosas. Hay algunos que sí son, hay algunos que no son. ¿Qué es lo que necesitamos? Poner a trabajar a nuestro saber para nosotros ver qué es lo que sí me va a aportar, qué es lo que sí me va a creer. Pero sí es proceso totalmente personal. Incluso hay muchas iglesias como instituciones que te venden de bienes con nosotros y entonces vamos a alcanzar. En México no hay tantas, pero la gente que vive en Estados Unidos, no inventen, es una cosa impresionante. O sea, hay sectas y cultos, pero uno por esquina. ¿Por qué? Porque te venden mucho esa parte. Entonces, sí es bien importante que vayamos nosotros discerniendo. Se me fue la palabra. O sea, tenemos que aprender a discernir qué es lo que sí nos aporta valor y qué es lo que no nos está aportando valor, qué es lo que sí va a hacer que yo crezca. Y lo mismo, podemos entrarnos en iglesias, podemos entrar en grupos, podemos entrar en técnicas, podemos entrar en terapias, nos van a enseñar algo y a lo mejor llega el momento en que dices, ya aprendí lo que tenía que aprender de aquí y entonces ahora busco algo diferente, ahora ya empiezo a conocer, ahora ya me abro otras cuestiones. Cada persona lo va a ir viviendo diferente. Y yo, por ejemplo, algo que les digo, hoy en día tenemos muchas herramientas, tenemos muchas técnicas, tenemos muchas formas de terapia, tenemos muchos maestros en muchos lados y de muchas formas. Incluso YouTube es muy bueno si le rascas. El que no me gusta mucho es TikTok, porque en TikTok cualquiera sube lo que se le da la gana y luego ponen cada cosa que dices, Jesucristo bendito, pero puedes encontrar cosas. Y el asunto es que nosotros vayamos viendo qué es lo que sí me hace sentido y qué es lo que sí me está ayudando a crecer. Entonces, podemos aprender de muchas formas. Y las técnicas, yo siempre les he dicho que no hay mejores ni peores, son diferentes. Y con cuál vibras y con cuál te identificas en el momento. Por ejemplo, yo hace años, yo decía que para mí se me hacía que Reiki era la maravilla. Y fui y me tomé mi curso de Reiki, no, no me van a creer, pero me tomé todos los niveles de Reiki en su momento y no me vibró para trabajar. Hay otras técnicas que me han vibrado más y con las que yo he trabajado y con las que yo trabajo. Y seguro en el camino me voy a encontrar otras más adelante y también habrá unas que me vibren y otras que no me vibren. Entonces, hay muchas. ¿Qué es lo que te llega? ¿Qué es lo que te mueve? Entonces, bien importante que podamos nosotros ir aprendiendo. Ayudémonos, hay muchas cosas. Simplemente qué es lo que te da sentido a ti, con qué comulgas y por ahí es por donde nos podemos ir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algo? ¿No? Pues entonces vamos a iniciar con nuestra meditación. Entonces les voy a pedir que cierren sus ojos y que empiecen a respirar profundamente. Vamos a respirar lento. Inhalando despacio, 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 lo más despacio que puedas, que sea cómodo y amable para ti, con lo que tú te sientas bien. Sostén un momento la respiración, lo mismo, lo que tú sientas cómodo, lo que sea agradable, lo que tu cuerpo te pida y quieras. Y vas soltando también el aire despacio, despacio, despacio. Cada quien lleve su respiración a su forma, a su ritmo. Y ahora te voy a pedir
que observes, que visualices cómo de la planta de tus pies salen unas raíces y cómo empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, cómo van pasando por las diferentes capas de la Tierra hasta llegar al centro de nuestro planeta, un centro lleno de energía, cómo se conectan a este centro y empiezan a jalar la energía y empieza a subir esta energía por estas raíces y va subiendo, 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 hasta tocar nuevamente la planta de tus pies y sube, 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 sube y empieza a subir por tus pies, por tus tobillos, por tus pantorrillas, tus rodillas, tus muslos. Sube por tu cadera y llega y toca la base de tu columna vertebral y empieza a encenderla, empieza a subirla, a subir, a subir, a subir, a subir, cómo va recorriendo toda tu columna vertebral y siente, siente esta energía, cómo la vas jalando del centro de la tierra, cómo va cruzando por tu cuerpo, cómo llega ahora a la base de tu cráneo, cómo empieza a subir, a subir, a subir, a subir, cómo entra a tu cabeza y sale por tu coronilla y empieza a salir en forma de luz blanca y empieza a envolverte poco a poco y va creando una esfera a tu alrededor y te va envolviendo, envolviendo, envolviendo. Y ahora visualiza cómo empiezas a subir rodeado de esta esfera, que es segura, que es cómoda, que es amable. Y empiezas a subir, a subir, a subir. Y vas dejando atrás la habitación en la que te encuentras, tu casa. Y vas dejando atrás tu calle, tu manzana, tu colonia, tu barrio, tu alcaldía, tu ciudad. Y vas subiendo, subiendo, subiendo. Y puedes observar cómo todo se va haciendo pequeñito a tu alrededor. Y sigues subiendo, subiendo, subiendo. Vas pasando las diferentes capas de la atmósfera de la Tierra. Recuerda que estás totalmente seguro en esta esfera. Sales del planeta y ahora puedes observar toda la inmensidad del universo y percibe cómo toda la energía del universo se va permeando y va llegando a ti, cómo vas recibiendo la grandeza y cómo empiezas a subir, a subir, a subir, porque no te vas a quedar ahí, sino sigues subiendo, subiendo, subiendo. Vas a pasar una pequeñita zona oscura brevemente y vas a llegar a una zona llena de luz dorada. Observa y siente la energía, siente la paz, siente la expansión de la luz dorada. Y ahora cruzas otra pequeñita zona oscura para llegar a una zona donde puedes ver todos los colores del arco iris.
una zona donde está toda la geometría sagrada, todas las leyes, todo aquello que nos rige. Y sigue subiendo, subiendo. Atraviesas una sustancia gelatinosa rosa y llegas a una puerta dorada que se abre y que te permite entrar y vas a llegar a un lugar que es cómodo, que es amable, que es agradable, que es bonito para ti. Y cada persona va a llegar al lugar que le guste. Puede ser un bosque, puede ser un valle, puede ser una playa, puede ser en el mar, el que tú quieras, el que tú percibas. Recuerda que todo es perfecto, que todo es correcto, que todo está bien. Y ahora sal de tu esfera. Recuerda que estás en un lugar seguro y vamos a pedir, si me das permiso, de quitar los programas que no nos sirven, que no nos funcionan y que no nos ayudan a alcanzar esa evolución a esa quinta dimensión. Te voy a pedir que si me des permiso, simplemente muevas la cabeza, puedes decir que sí internamente. Recuerda que todo es perfecto. Y te voy a pedir que me des permiso de quitar el programa de miedo, el programa de juicio, el programa de expectativas innecesarias, el programa de separación, el programa de rechazo, el programa de separación, el programa de apego, que me permita eliminar todos aquellos lugares en donde te encuentras anclado a la densidad de la tercera dimensión, que nos permita liberarnos de los recuerdos, de los rencores, de las heridas que nos mantienen anclados a la tercera dimensión. Vamos a pedir que se eliminen las expectativas, las creencias erróneas, las linealidades en tiempo y espacio que no nos ayudan a crecer, que todos estos programas sean limpiados, sean destruidos, sean descreados y llevados a la luz de Dios por toda la eternidad, que sean sacados de todos nuestros niveles de existencia, que sean limpiados a nivel histórico, que se vayan ya, que todo esto se ha hecho para el amor, por el amor y desde el amor. Y observa cómo todos van saliendo de ti y percibe cómo encuentras ligereza en tu ser. Percibe el espacio que se está creando al eliminar estos programas.
y siente cómo te vas expandiendo, expandiendo. Una vez que eliminaste las cargas, vamos a aprovechar y pedir también que se eliminen cargas innecesarias, lealtades invisibles, contratos, pactos, pactos de sangre, votos, promesas, compromisos, lealtades, fidelidades, matrimonios, maldiciones, bendiciones que hayamos recibido nosotros o se hayan recibido en nuestro nombre, en todos los tiempos, en todos los espacios y en todas las dimensiones. Que todos estos sean limpiados, sacados, jalados, destruidos, descreados y llevados a la luz de Dios por toda la eternidad. Gracias, Padre, muéstramelo. Hecho está, hecho está, hecho está. Y ahora te voy a pedir que me des permiso de instalar los programas para esta nueva dimensión, para este crecimiento espiritual. Vamos a instalar, si me das permiso, el programa de amor incondicional, que conoces la definición, perspectiva y entendimiento más alto del Creador de lo que es y lo que se siente vivir en amor incondicional, que sabes cómo es el amor incondicional, que sabes cómo dar amor incondicional, que sabes cómo recibir amor incondicional, que ya lo haces, que es posible y que es seguro. Vamos a instalar el programa de fe, que sabes lo que es y lo que se siente tener fe. Instalar el programa de confianza, que sabes lo que es y lo que se siente tener confianza. Que se ha instalado el programa de sabiduría, que conoces la definición, perspectiva y entendimiento más alto del Creador de lo que es y lo que se siente la sabiduría, que sabes que eres sabio, que cuentas con sabiduría, que hablas con sabiduría, que estás trabajando en sabiduría, que ya lo haces, que es posible, que es seguro. Que instale el programa de crecimiento, que puedes crecer, que sabes cómo crecer, que sabes cómo evolucionar, que sabes cómo llevar a tu alma a la siguiente dimensión. Que instale el programa de seguridad, que conoces la definición, perspectiva y entendimiento más alto del Creador de lo que es y lo que se siente estar seguro. Vamos a pedir que estos programas sean instalados en todos tus cuerpos, en todas tus células, en todas tus moléculas, en pasado, presente y futuro, para el amor, por el amor y desde el amor. Gracias, Padre. Muéstramelo. Hecho está, hecho está, hecho está. Y ahora visualiza frente a ti al Maestro ascendido Melquisedec y observa cómo te acompaña y pídele que te ayude a activar tu Merkaba y que te indique cuál es el camino
más seguro, más gozoso, más amable y más amoroso para evolucionar y para llegar a esta quinta dimensión. Y recuerda que todo es perfecto, que lo que te diga es correcto. También, si quieres, puedes preguntarle qué necesitas trabajar, qué te falta conocer, qué te falta aprender para evolucionar. Y ahora percibe a tu alrededor ese Merkaba, esa figura como estrella que se forma a tu alrededor, que te protege, que te cuida y que te guía. Visualiza cómo estás dentro de ese Merkaba y percibe cómo tu energía va cambiando. Percibe cómo te vas sintiendo más ligero, más expandido. Y percibe cómo va cambiando tu frecuencia vibratoria, cómo vas dejando atrás la densidad, cómo vas llegando a la ligereza. Percibe cómo las moléculas de tu cuerpo se van expandiendo, expandiendo, expandiendo. Y ahora, así, con esa expansión, con ese aumento en tu vibración, te voy a pedir que camines hacia una cascada de luz y agua que se encuentra frente a ti, que te metas y te enjuagues. Y cuando estés listo, sales de la cascada, regresas a tu esfera que te está esperando
y entras en ella de manera cómoda y segura. Y vamos a empezar el recorrido, el camino de regreso. Y vamos a pasar por la puerta dorada, por la sustancia gelatinosa rosa, por la zona de todos los colores del arco iris, por la zona de luz dorada, por el universo. Y vamos a ir regresando a este planeta, a tu continente, a tu país, a tu estado, provincia, a tu ciudad. Vamos regresando, 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 hasta entrar nuevamente a la habitación en la que te encuentras. Y te vas a reconectar con tu cuerpo físico. Y empieza a percibir todo lo que hay a tu alrededor, los sonidos, la temperatura, los olores, las sensaciones. Empieza a sentir nuevamente tu cuerpo físico. Comienza a mover los dedos de tus manos, los dedos de tus pies, tu cuerpo. Tensa un poquito tu espalda, estira tu columna, levanta la cabeza, mueve tus brazos, mueve tus piernas. Desconecta las raíces del centro de la tierra, percibe cómo empiezan a subir y se van integrando a las plantas de tus pies. Y regresa al aquí y a la hora. Respira profundamente y cuando estés listo, abre tus ojos. Y pues, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y como siempre, que los ángeles los abracen y los llenen de luz.